San Alfonso María de Ligorio, conformidad con la voluntad de Dios. Tercero, en las enfermedades. De modo especial, debemos resignarnos a la voluntad de Dios en las enfermedades, abrazándonos con ellas como vienen, y para todo el tiempo que Dios fuere servido que las padezcamos. Podemos y debemos usar de los remedios ordinarios, que también esto es voluntad de Dios. Pero si no producen su efecto, conformémonos con su querer y beneplácito, que nos será de más provecho que la misma salud. En estos casos, he aquí lo que debemos decir al Señor. Yo, Dios mío, ni deseo curar, ni estar enfermo, solo quiero lo que vos queráis. Aunque es más perfecto no lamentarse en la enfermedad de los trabajos que en ella se padecen, sin embargo, no es defecto ni falta de virtud hablar de ellos a los amigos, y aún pedirle a Dios que nos alivie, mayormente cuando la enfermedad nos obliga, nos agobia y martiriza. Entiendo hablar aquí de los grandes padecimientos que nos aquejan, porque es señal de mucha imperfección el quejarse y lamentarse, y exigir que todo el mundo se compadezca de nosotros al sentir la menor molestia o el más insignificante malestar. De lo primero nos da ejemplo Jesucristo, que estando para comenzar su dolorosa pasión, descubrió su angustia a los discípulos diciendo: Mi alma siente angustias mortales, y pidió al Eterno Padre que le librase de ellas. Padre mío, le dijo, si es posible, no me hagas beber este cáliz. Pero nuestro amoroso Salvador nos enseñó al mismo tiempo lo que debemos hacer después de semejantes plegarias. Resignarnos luego a su voluntad santísima y añadir con él: pero esto, no obstante, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Personas hay que se forjan la ilusión de desear la salud, no para evitar el sufrimiento, dicen, sino para servir mejor al Señor, para observar con más perfección la regla, para servir a la comunidad, para ir a la iglesia y comulgar y hacer penitencia, y emplearse a los ministerios de la salvación de las almas, confesando y predicando. Pero decidme, por vuestra vida, ¿por qué deseáis hacer estas cosas? ¿Por ventura para dar gusto a Dios? ¿Por qué andar buscando complacerle cuando estáis ciertos de que es de su agrado, que no recéis ni comulguéis, ni hagáis penitencia, ni estudiéis, ni prediquéis, sino que con paciencia estéis tranquilos en vuestro lecho, soportando los dolores que os aquejan? Unid entonces vuestros dolores a los de Jesucristo. Pero lo que me desagrada, dice otro, es que, estando enfermo, soy carga para la comunidad y doy pesadumbre a la casa. Pero si tú te resignaras a la voluntad de Dios, debes también creer que tus superiores harán lo mismo, viendo que no por mala voluntad, sino por voluntad de Dios, eres gravoso a la casa. Pero, que estas quejas y estos lamentos
no nacen ordinariamente de amor a Dios, sino del amor propio, que va buscando pretextos para sustraerse a la voluntad del Señor. Si de veras queremos complacerle cuando nos veamos clavados en el lecho del dolor, digámosle estas solas palabras: hágase tu voluntad, y repitámoslas 100 y hasta 1000 veces, repitámoslas siempre, que con ellas daremos más gusto a Dios que con todas las mortificaciones y devociones que podamos hacer. No hallaremos mejor manera de servirle que abrazándonos alegremente con su adorable voluntad. El beato Padre Juan de Ávila, escribiendo a un sacerdote enfermo, le dice: no tanteéis, amigo, lo que hicierais estando sano, mas cuanto agradecéis al Señor con contentaros de estar enfermo. Y si buscáis, como creo que buscáis, la voluntad de Dios puramente, ¿qué más os dará estar enfermo que sano? Pues que su voluntad es todo nuestro bien. Y tanto es así que Dios es menos glorificado por nuestras obras que por nuestra resignación a su voluntad santísima. Por esto decía San Francisco de Sales, que más sirve a Dios padeciendo que obrando. A las veces nos faltarán los médicos y las medicinas, o bien el facultativo no aceptará con nuestra enfermedad. Pues bien, también en esto debemos conformarnos con la voluntad de Dios, que dispone así las cosas para nuestro bien provecho. Estando enfermo, un devoto de Santo Tomás de Canterbury fuese al sepulcro del santo para impetrar de él la salud. Al tornar a su patria, volvió en completa salud, pero entrando en juicio consigo mismo se dijo: ¿para qué quiero yo la recobrada salud si la enfermedad me ayudaba mejor para salvarme? Agitado con este pensamiento, volvió a la tumba del santo. Le pidió que intercediera con Dios para que le concediera lo que más le convenía a su eterna salvación. Apenas hubo terminado esta plegaria, cayó enfermo y quedó a la vez muy consolado, persuadido como estaba de que el Señor así lo disponía para su mayor bien. Refiere Surio que un ciego recobró la vista por intercesión del obispo San Vedasto, pero después le pidió al santo que si el uso de la vista no conducía a la salvación eterna de su alma, le tornase a poner ciego. Su oración fue oída y se quedó ciego como hasta entonces había estado. Cuando estemos enfermos, lejos de pedir la salud o la enfermedad, debemos abandonarnos a la voluntad de Dios, para que disponga de nosotros como más le agrade. Con todo, si nos determinamos a pedir la salud, pidámosla siempre con resignación y a condición de que la salud del cuerpo no sea perjudicial a la de nuestra alma. De otra suerte, nuestra oración será defectuosa y quedará sin respuesta, porque el Señor no acostumbra a oír las oraciones hechas con resignación. En mi concepto, la enfermedad es la piedra de toque de los espíritus, porque a su contacto se descubre la virtud que un alma atesora. Si soporta la prueba sin turbarse, sin lamentarse ni inquietarse, si obedece al médico y a los superiores,
si permanece tranquila y resignada a la voluntad de Dios, es señal de que está bien fundada en virtud. Pero, ¿qué pensar de un enfermo que prorrumpe en lamentos y se queja de que le asisten mal, que padece insoportables trabajos, que no haya alivio en los remedios, que dice que el médico es un ignorante y que llega hasta murmurar de Dios, pensando que le carga con demasía la mano? Refiere San Buenaventura en la vida de San Francisco, que estando un día el santo trabajado por dolores espantosos, uno de sus religiosos, hombre por extremo sencillo, le dijo: «Pedid a Dios, Padre mío, que os alivie en vuestros trabajos y que no cargue tanto sobre vos la mano». Oyendo esto, el santo lanzó un suspiro y exclamó: «Sabed, hermano, que si no estuviera persuadido de que habéis hablado por sencillez, no quisiera veros por más tiempo en mi presencia, por haberos atrevido a poner vuestra lengua en los juicios de Dios». Y luego, aunque débil y extenuado por la enfermedad, arrojóse de la cama al suelo y besándolo dijo: «Gracias os doy, Señor, por los dolores que me enviáis. Os suplico que me los aumentéis, si es vuestro agrado. Mi mayor gusto sería que me afligierais más, sin ceder un punto, porque en cumplir vuestra voluntad hallo yo el mayor consuelo que en esta vida puedo experimentar». Cuarta, en la pérdida de las personas queridas. De esta misma suerte hemos de portarnos. Cuando nos sobrevenga la pérdida de alguna persona útil a nuestro provecho espiritual o temporal, almas piadosas hay que en este punto caen en 1000 defectos por no querer resignarse a la voluntad de Dios. Debemos estar persuadidos de que nuestra santificación depende no de nuestros directores espirituales, sino de Dios. Cierto que el Señor desea que nos sirvamos del Padre Espiritual en la dirección de nuestra conciencia, pero cuando nos lo quita, también desea que, lejos de disgustarnos, pongamos toda nuestra confianza en su bondad, diciéndole: «Vos, Señor, me habéis dado por guía al director de mi conciencia, pero ahora me priváis de él. Cúmplase en todo vuestra santísima voluntad. Suplid vos ahora su ausencia y enseñadme lo que debo hacer para agradaros». Con las mismas disposiciones debemos aceptar de las manos de Dios todas las demás cruces que se sirva enviarnos. Pero me dirás, que tantos trabajos son otros tantos castigos. Pero dime, ¿los castigos que Dios nos manda en esta vida no son otras tantas gracias y beneficios? Si hemos ofendido a la majestad de Dios, debemos satisfacer a su divina justicia de alguna manera en este mundo o en el otro. Por eso debemos decir, todos con San Agustín: aquí quema, aquí corta, aquí no perdones, para que perdones en la eternidad. Y con el santo Job, mi consuelo sería que, sin perdonarme, fueses afligiéndome con dolores. A la verdad, un alma que ha merecido el infierno
debiera consolarse al ver que Dios la castiga, persuadida de que se dignará librarla de los tormentos eternos. Cuando el Señor nos someta a algún trabajo, digamos con el sacerdote Elí: Él es el Señor, haga lo que sea agradable a sus ojos. Quinta, en las desolaciones de espíritu. Debemos también resignarnos a la voluntad de Dios en las desolaciones espirituales. Cuando un alma se entrega a la vida espiritual, acostumbra el Señor comunicarle todo género de desolaciones interiores, a fin de desprenderla de los placeres del mundo, mas luego que la ve bien fundada en la virtud, le retira su favor para probar si su amor es verdadero y se determina a servirlo y amarlo sin interés y sin el aliciente de los gustos sensibles. ¿Piensas, hija, dijo el Señor a Santa Teresa, que está el merecer en gozar? No está sino en obrar y en padecer y en amar. No está el amor, decía la santa en su vida, en tener lágrimas, sentir gustos y ternuras, sino en servir con justicia y fortaleza de ánimo y de verdad. Y añade: tengo para mí que quieres el Señor, dar estos tormentos y otras muchas tentaciones para probar a sus amadores. Que el alma favorecida del Señor, con caricias y regalos, se los agradezca. Está bien, pero que no se aflija ni impaciente cuando se encuentra angustiada y desolada. Menester es estar muy sobre aviso en este punto, porque hay almas que se imaginan que Dios las ha abandonado o que la vida espiritual no es para ellas. Cuando sienten aridez y sequedad, y a causa de esto abandonan la oración, perdiendo así todo el fruto de su trabajo. El tiempo de los espirituales desconsuelos es el más a propósito para ejercitarnos en la resignación a la voluntad de Dios. No pretendo que dejéis de experimentar angustia y pesar al sentiros privados de la presencia sensible del Señor, porque es muy natural que el alma sienta tal privación y se lamente de ella, puesto que se lamentó nuestro amoroso Salvador cuando desde lo alto de la cruz pronunció aquellas angustiosas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero cualquiera que sea nuestro desconsuelo, debemos resignarnos siempre a la voluntad de Dios. Todos los santos han padecido estas desolaciones e interiores desamparos. ¡Qué duro está mi corazón!, exclamaba San Bernardo. No tengo gusto ni para leer, no hallo descanso ni en la oración ni en la meditación. Ordinariamente, los santos han padecido muchas sequedades y han gozado de muy pocos consuelos. Estos suele el Señor concederos de vez en cuando a las almas flacas, temeroso de que abandonen la vida espiritual. En cambio, los verdaderos gustos y contentos, premios de nuestra virtud, los tiene reservados para el cielo.
Esta tierra es lugar de merecimiento y se merece padeciendo, al paso que el cielo es ya lugar de premio y de descanso. Por esto, cabalmente los santos, durante su peregrinación en este mundo, han buscado no los gustos y placeres sensibles, sino el fervor del espíritu que se halla en padecer. Más vale, sin comparación, estar en trabajos, decía el Padre Maestro Ávila, si el Señor lo manda, que estar en el cielo sin su querer. Pero me dirás, si yo supiera que esta desolación me viene de la mano de Dios, la sobrellevaría con gusto, pero lo que más me aflige y atormenta es el temor de que me sobrevenga por culpa mía y en castigo de mi mucha tibieza. Pues bien, acaba con tu tibieza y comienza a ser más diligente en el servicio de Dios. Pero inquietarte y abandonar la oración porque la sequedad te agobia, ¿no ves que con esto doblas tu mal? Supongamos que la sequedad de tu corazón sea un castigo, como dices, pero este castigo ¿no te lo manda Dios? Acéptalo como merecido por tu infidelidad y únete a la voluntad de Dios. ¿No dices que has merecido el infierno? Entonces, ¿por qué te quejas? ¿Mereces acaso que Dios te inunde de consuelos? Resígnate, pues, y soporta el desamparo en que el Señor te deja. No abandones la oración, ni el camino que has emprendido, y teme que tus quejas y lamentos no provengan de tu poca humildad y de tu poca resignación a la voluntad de Dios. El fruto más sazonado y abundante que un alma puede sacar de la oración es unirse a la voluntad de Dios, diciendo con resignación: acepto, Señor, este trabajo como venido de vuestras manos, y lo acepto porque es de vuestro agrado. Si queréis que gima bajo su peso por toda la eternidad, dispuesto estoy a ello. Orar así, aunque con gran hastío, te será de más provecho que los más regalados consuelos. Pero aquí es de advertir que no siempre la sequedad es un castigo. Veces hay que el Señor dispone que caigamos en espiritual desconsuelo para nuestro mayor provecho y para que nos conservemos en la humildad, a fin de que San Pablo no se ensoberbeciese por los dones que el cielo le había otorgado. Permitió el Señor que fuese atormentado con tentaciones impuras, y para que la grandeza de las revelaciones no me desvanezca, escribe el santo apóstol, se me ha dado el estímulo de mi carne, que es como un ángel de Satanás, para que me abofetee. No es de maravillar que uno haga oración cuando sobrenada en consuelos. Pero, como dice el eclesiástico, hay también algún amigo, compañero en la mesa, el cual, en el día de la necesidad, ya no se dejará ver. A buen seguro que no tendrás por amigo sincero a aquel que solo se limita a sentarse a tu mesa, sino a aquel otro que te asiste con desinterés en tus necesidades. En la sequedad y en los desconsuelos del alma es cuando Dios prueba a sus verdaderos amigos. Palladio parecía en la oración congojas de muerte. Comunicóle a San Macario su desgracia
el cual le dijo: cuando te venga el pensamiento de abandonar la oración, respóndele: por amor a Jesucristo me contento con estar aquí, guardando esta celda. Así debes responder cuando te sientas inclinado a abandonar la oración por creer que estás perdiendo el tiempo. Yo estoy aquí, puedes decir, para dar gusto a Dios. Decía San Francisco de Sales, que aunque en la oración no hiciéramos más que desechar las distracciones y resistir a las tentaciones, nuestra oración sería buena. Y Taulero añade que con no abandonar la oración, a pesar de las sequedades en que ella sintamos, alcanzaremos del Señor mayor cúmulo de gracias que si durante mucho tiempo hubiéramos gozado en ella de sensibles consuelos. De un gran siervo de Dios se cuenta, según el Padre Rodríguez, que decía: 40 años ha que sirvo a nuestro Señor y trato de oración, y nunca he tenido en ella gustos ni consuelos, pero el día que la tengo, siento después en mí un aliento grande para los ejercicios de virtud, y en faltando en esto, ando tan caído que no se me ve levantar las alas para cosas buenas. Dicen Gerson y San Buenaventura que hay almas que sirven a Dios con más perfección cuando no llegan a tener el recogimiento deseado que cuando todo les sale bien, porque entonces andan más diligentes y humilladas. De lo contrario, se envanecerían y caerían más fácilmente en tibiezas, persuadidas de que habían hallado lo que buscaban. Esto que decimos de las sequedades de espíritu vale también para las tentaciones. Debemos procurar evitar las tentaciones, pero si es voluntad de Dios que seamos tentados contra la fe, contra la pureza o contra otra virtud cualquiera, no debemos lamentarnos, sino resignarnos también en esto a la voluntad de Dios. A San Pablo, que pedía al Señor le librase de tentaciones impuras, le respondió: bástate mi gracia. Si alguna vez nos sucede que no es atendida nuestra oración cuando pedimos al Señor que nos libre de una tentación molesta, digámosle: haced, Dios mío, lo que os agrade. Bástame vuestra gracia. Asistidme a fin de que no me condene, porque no son las tentaciones sino el consentimiento que a ellas damos lo que nos hace perder la gracia de Dios. Las tentaciones, cuando resistimos a ellas, nos hacen más humildes. Son mina riquísima de méritos, que nos obligan a recurrir a Dios con más frecuencia. Nos preservan de caer en pecado y nos hacen crecer cada vez más en su santo amor. Sexta, en la hora de la muerte. Finalmente, hemos de resignarnos a la voluntad de Dios en lo que mira a nuestra muerte, sea en cuanto al tiempo, sea en cuanto al modo que Dios se sirve enviárnosla. Escalando Santa Gertrudis una escarpada colina, resbaló y cayó en un valle. Sus compañeras le preguntaron después si no había tenido miedo a morir sin sacramentos. «Verdad que yo deseo», contestó la santa, «morir fortificada con los santos sacramentos, pero deseo más lo que Dios quiere.
porque estoy persuadida de que la mejor disposición para bien morir es someterse al querer y beneplácito de Dios. Mi deseo es morir de la manera que el Señor lo tenga dispuesto. Se lee en los diálogos de San Gregorio que habiendo los vándalos condenado a muerte a un sacerdote llamado Santolo, le dieron a escoger el género de suplicio que más le agradara. El santo varón rehusó elegir diciendo: estoy en las manos de Dios, dispuesto a sufrir la muerte que Él quiera darme por vuestro medio. Esta escojo y no otra. Este acto agradó tanto al Señor que, habiendo determinado los bárbaros cortarle de un tajo la cabeza, Dios detuvo el brazo del verdugo en presencia de tan señalado prodigio. Resolvieron perdonarle la vida. Por consiguiente, en cuanto a la manera de morir, debemos escoger la muerte que Dios haya determinado enviarnos. Cada vez que pensemos en la muerte, digamos de corazón: salvadme, Señor, y después enviadme el género de muerte que os agrade. Resignémonos también a la voluntad de Dios en cuanto a la hora de nuestra muerte. ¿Qué es la tierra sino una cárcel donde gemimos arrojados, con peligro de perder a Dios a cada instante? Esto es lo que hacía exclamar a David: saca de esta cárcel a mi alma. Este temor obligaba a Santa Teresa a suspirar por el momento de la muerte, y cuando oía sonar el reloj se consolaba pensando que había pasado una hora en la que se veía fuera del peligro de perder a Dios. Decía el padre Juan de Ávila que cualquiera que se hallara mediante dispuesto debía desear la muerte, por razón del peligro en que se vive de perder la gracia de Dios. ¿Qué cosa más apreciable que una buena muerte que nos pone en la imposibilidad de perder la gracia de Dios? Pero dirás: yo no he hecho nada bueno todavía, ni he ganado mérito alguno para el cielo. Pero suponiendo que es voluntad de Dios que ahora pierdas la vida, ¿qué harías de provecho viviendo contra su voluntad? ¿Y quién te promete que entonces sería tu muerte tan feliz y segura como la que ahora puedes esperar? ¿Quién sabe si mudando de voluntad caerías en otros pecados que te arrastrarán al infierno? Añádase a esto que viviendo no puedes vivir sin cometer al menos faltas ligeras. Por esto exclama San Bernardo: ¿por qué deseamos conservar una vida en la cual, mientras vivimos, tanto más pecamos? Y sin embargo, es cierto que más desagrada a Dios un pecado que pueden agradarle todas las obras buenas que podamos hacer. Digo además que no ambicionar el paraíso es manifiesta señal de amar poco a Dios. El que ama desea la presencia del amado, y como quiera que el hombre no puede ver a Dios, sino abandona este mundo. Por eso los santos suspiraban por la hora de la muerte para ir a ver a su amado Señor. Muero yo, Dios mío, exclamaba San Agustín, para ir a verte. Tengo sed, decía San Pablo, de verme libre de las ataduras de este cuerpo y estar con Cristo.
¿Cuándo será que yo llegue, decía también David, y me presente ante la cara de Dios? Así hablan todas las almas enamoradas del Señor. Cuenta un autor que, andando un día a casa, un caballero llegó a un bosque donde oyó una voz humana y harto suave. Entró por el bosque adentro y halló un pobre leproso carcomido por la enfermedad y le preguntó si era él quien cantaba. Yo, Señor, era el que cantaba, respondió el leproso. ¿Y cómo puedes cantar y alegrarte?, dijo el caballero, teniendo tantos dolores que te están quitando la vida. Respondió el pobre. Entre Dios, mi Señor, y yo no hay otro medio sino esta pared de lodo, que es este mi cuerpo. Quitado y roto este impedimento, iré a gozar de la visión de su majestad eterna. Y como veo que cada día se va deshaciendo a pedazos, me gozo y canto. Séptimo, en los bienes espirituales. Por último, aunque en los grados de gracia y gloria que Dios nos dé, hemos de conformarnos con su voluntad santísima, debemos estimar en su justo valor lo que se relaciona con la gloria del Señor, pero en mayor aprecio debemos tener su voluntad. Debemos ambicionar amarle más que los serafines, pero no debemos desear mayor grado de amor del que el Señor ha determinado concedernos. Dice muy bien el Padre Maestro Ávila: no creo que ha habido santo en este mundo que no desease ser mejor de lo que era. Mas esto no les quitaba la paz, porque no lo deseaban ellos por su propia codicia, y que nunca dicen harto y ay, mas por Dios, con cuyo repartimiento estaban contentos, aunque menos les diera, teniendo mayor amor verdadero, el contentarse con lo que Él les da más que el desear tener mucho. El cual viene a decir, como explica el Padre Rodríguez, que si bien hemos de ser diligentes y fervorosos en procurar nuestra perfección, por cuantos medios podamos, a fin de que no se nos entregue la tibieza y dejemos de hacer lo que es de nuestra parte, socolor de decir, Dios me lo ha de dar, todo ha de venir de la mano de Dios. Yo no puedo más. Sin embargo, después de hacer buenamente lo que es de nuestra parte, más agrada a Dios la humildad y la paciencia en las flaquezas, que esas tristezas y congojas demasiadas que algunos traen. Entonces, sin perder el ánimo, levantémonos de nuestras caídas, humillémonos, arrepintámonos y prosigamos nuestro camino, fiados en la ayuda del Señor. Y aunque también podamos desear estar en el cielo, en el coro de los serafines, no para tener nosotros más gozo, sino para amar más a Dios y darle mayor gloria, debemos, esto no obstante, resignarnos a su santa voluntad, contentándonos con el grado de gloria y de amor que el Señor se digne, por su misericordia, otorgarnos. Efecto harto notable sería el desear ser, por Dios, regalado con los dones de oración sobrenatural, como éxtasis, visiones, revelaciones. Dicen los maestros de la vida espiritual
que las almas favorecidas por Dios con este género de gracias deben pedirle que se las retire, a fin de poder amarle, guiados por la fe, que es el camino más seguro. Muchas almas hay que han llegado a la perfección sin gozar de estas gracias sobrenaturales. Solo la virtud y sobre todo la conformidad con la voluntad de Dios es la que levanta a las almas al grado sublime de la santidad. Y si no es del agrado del Señor levantarnos a tan sublime perfección y gloria, resignémonos en todo a su divino querer, suplicándole al menos nos salve por su infinita misericordia. Obrando así, no será pequeña la recompensa que recibiremos de la generosa mano del Señor, el cual ama con especial predilección a las almas resignadas a su voluntad. Conclusión. En suma, debemos mirar como venidas de la mano del Señor todas las cosas que nos suceden o nos pueden suceder. Todas nuestras acciones debemos enderezarlas al único fin de agradar a Dios y de cumplir su voluntad. Para caminar con paso firme por este camino, debemos dejarnos guiar por nuestros superiores en nuestras exteriores acciones y en las interiores de nuestra alma del director espiritual. Solo por aquí llegaremos a entender lo que Dios quiere de nosotros, dando gran crédito a las palabras de Jesucristo que ha dicho: el que a vosotros oye, a mí me oye. Esforcémonos sobre todo por servir a Dios del modo que Él quiere ser de nosotros servido. Digo esto para que evitemos el engaño en que caen algunos que pierden lastimosamente el tiempo alimentando vanos pensamientos y diciendo: si yo me sepultara en un desierto, si entrase en un monasterio, si me retirase a un lugar solitario, fuera de esta casa y lejos de mis parientes y amigos, me haría santo, practicaría estas y estas penitencias, me dedicaría más a la oración, pero se contentan con decir: yo haría, y entre tanto no llevan consigo resignación las cruces que Dios les envía, y no quieren entrar por el camino que el Señor quiere, y lejos de santificarse, van de mal en peor. Estos deseos son a las veces tentaciones del demonio, que les tienta a no conformarse con la voluntad de Dios, por lo cual menester es arrojarlos de nuestro espíritu y alentarnos a servir a Dios siguiendo la senda que nos ha trazado, cumpliendo su voluntad a buen seguro, que nos haremos santos en cualquier estado o condición que el Señor nos haya puesto. No queramos más de lo que Dios para nosotros quiere, y entonces Él nos llevará grabados en su corazón. Para conseguir esto, hagámonos familiares algunos textos de la Escritura que nos invitan a unirnos más y más con la voluntad del Señor. Digamos con San Pablo: Señor, ¿qué quieres que haga? Decidme lo que deseáis de mí, que pronto estoy a hacerlo. O con David: tuyo soy, sálvame, puesto que ya no soy mío, sino vuestro.
Haced de mí, Dios mío, lo que os agrade. Cuando te sientas obligado por el peso de una más cruel adversidad, como la muerte de algún ser amado, o la pérdida de bienes u otros semejantes, no te canses de repetir: sí, Padre mío, alabado seas por haber sido de tu agrado, que fuese así. Pero entre todas las oraciones, la que con más frecuencia hemos de repetir es la que nos enseñó Jesucristo en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dijo el Señor a Santa Catalina de Génova que al rezar el Padre Nuestro se detuviera particularmente en estas palabras, suplicándole a la vez que le otorgase la gracia de cumplir en la tierra su voluntad con tanta perfección como los bienaventurados en el cielo. Sigamos nosotros este mismo consejo y ciertamente llegaremos a muy alta perfección. Sea por siempre bendita y alabada la voluntad del Señor, así como también la Inmaculada y Bienaventurada Madre de Dios. La práctica cristiana. Yo vengo conforme está escrito de mí al principio del libro, para cumplir tu voluntad. Esto he deseado, oh Dios mío, y tengo tu ley en medio de mi corazón. La voluntad de Dios. Toda la santidad consiste en amar a Dios, y amar a Dios es hacer su voluntad, y no hay otra santidad fuera de esta. Hace la voluntad de Dios, amarle, buscar únicamente su beneplácito y su gloria, procurar el advenimiento de su reino. Todo viene a ser lo mismo, pero de la manera que mejor lo entendemos y lo sentimos, es diciendo que toda la perfección y santidad consiste en hacer la voluntad de Dios totalmente, amorosamente, pacíficamente. Esto es, solo por su amor y con amor gozoso, sin buscar en nada ni perdonar en nada nuestro amor propio y voluntad, y sin preocuparnos excesivamente ni quejarnos de los demás ni de los acontecimientos. Esto es lo que predicaba y predica el buen Jesús, Salvador nuestro, el cual dijo que había venido a cumplir la voluntad de su Padre Celestial, que éste era su alimento, que los apóstoles no conocían, que aquel que cumple sus mandamientos es quien le ama, que quien hace su voluntad, este es su madre y su hermano y todo. No puede ser más claro y evidente. El mismo Jesús, con sus palabras y obras, declara que la santidad y el amor de Dios consiste en cumplir perfectamente su divina voluntad. ¿Cómo se nos manifiesta? Esa voluntad de Dios es siempre no solo muy clara, sino evidente, salvo rarísimas excepciones que no es menester explicar aquí, y la conocemos por 3 medios. Primero, por medio de nuestras obligaciones, ya sean las propias de todo cristiano, ya las propias de cada estado. Aquí entra el cumplimiento de los mandamientos, preceptos,
votos, reglas, los actos de justicia y de caridad, la obediencia a los superiores. Hay que fijarse en la debida al director espiritual, cosa que, tratándose de personas que aspiran a la perfección, es más importante de lo que muchos creen, sobre todo en materia de escrúpulos, dudas y peligros. Es voluntad de Dios todo lo propuesto rectamente, es decir, lo resuelto después de haberlo pensado bien, de haberlo encomendado a Dios en la oración y de haber escuchado el prudente consejo del director o confesor. Tales son, por ejemplo, las resoluciones y propósitos hechos durante los ejercicios o retiros espirituales, o en la confesión, el orden propuesto, etc. Finalmente, todo lo imprevisto por nosotros y que, sin culpa nuestra, nos impide cumplir las obligaciones contraídas y guardar el orden propuesto. Tales son las enfermedades, las tribulaciones, los actos de caridad para con el prójimo, los estorbos de cualquier clase, las dificultades que sobrevienen, etc. Por lo tanto, pocas excepciones puede haber en la manifestación de la voluntad de Dios, siendo siempre tan clara y evidente, así en lo previsto y ordenado, como en lo imprevisto y extraordinario, que Dios hace que nos salga al paso precisamente para que no hagamos lo que tenemos costumbre de hacer o hemos propuesto, sino lo que Él nos presenta como cosa repentina e ineludible. Manera de cumplirla. Condiciones. La dulce práctica consiste en abandonarse con una abnegación absoluta del amor propio y de la voluntad, con sencilla simplicidad de corazón, con tranquilidad de espíritu y con aquel íntimo gozo y alegría de quien siente plena satisfacción en lo que hace. Por consiguiente, de ninguna manera se ha de hacer como una cosa forzada, ni se ha de mirar, aunque en cierta manera lo sea, como una vida de austerísimo sacrificio, pues quien tal pensare o sintiere, no entendería bien esta perfección, ni prácticamente la alcanzaría. En la vida del hombre santo se trasluce radiante aquella luz beatífica que todo lo endulza, todo lo conforta, todo lo tranquiliza, hace que todo le hable y le sonría amablemente. Y ciertamente esta vida de perfección se ha de practicar con toda naturaleza y sencillez, con graciosa amabilidad, con el corazón dispuesto a todo, siempre y en todo momento, con la misma alegría, simplicidad y desprendimiento. Por esto hemos dicho que se ha de cumplir la voluntad de Dios, toda, amorosamente y pacíficamente, o sea, totalmente, con amor y absoluta paz espiritual. Y aclarando algo más estas cualidades, diremos totalmente, esto es, en todas las cosas y en todos los momentos, y por lo tanto, de una manera constante y absoluta, es pues necesaria la abnegación más completa de nuestra voluntad y la mayor indiferencia posible
acerca de los medios y maneras de cumplir la voluntad divina. Amorosamente, o sea, estimado de todo corazón, esta práctica de la voluntad divina, bien enamorados del buen Jesús, Salvador, Redentor, Maestro, amigo y esposo nuestro, que nos enseñó el camino con sus palabras y ejemplos. Debemos hacerlo todo puramente por amor suyo, sin pensar en nosotros, con aquel íntimo gozo y satisfacción espiritual de contentarle y complacerle, cumpliendo gustosamente su voluntad. Pacíficamente, que quiere decir con aquella paz imperturbable, propia de quien está seguro de que ningún mal podrá perderle ni dañarle, con aquella sencillez y simplicidad evangélicas que nos predicó Jesús al ponernos como modelo un niño, lo cual da aquella libertad de espíritu y naturalidad que solo poseen los cristianos y mejor aún los santos. Expliquemos y meditemos cada una de estas cualidades y condiciones. Aquel que las entendiere bien, aquel a quien Dios se las diere a conocer y a sentir interiormente, habrá encontrado la piedra filosofal y la clave de esta materia. Hacer la voluntad de Dios totalmente. Es claro y evidente que, practicada en su totalidad, la voluntad divina requiere de un desprendimiento absoluto y el mayor de nosotros mismos, de todas las cosas y aún de las mismas virtudes que nos hemos propuesto practicar y adquirir, del mismo orden de vida que nos habíamos impuesto, en una palabra, una perfectísima abnegación. Y no nos ha de extrañar esto, pues nada de cuanto ocurre en este mundo se ha de tener por cosa extraña ni triste. Antes, al contrario, lo hemos de considerar siempre como cosa natural en esta vida y lo hemos de aceptar contentos, de hacer con ello la voluntad de Dios, aunque estas cosas no sean las virtudes que queríamos practicar ni los propósitos que teníamos hechos. Nosotros nos trazamos un camino, el que nos parece mejor para ir a Dios, con ciertas virtudes, actos y propósitos. Y Dios, con enfermedades y otros estorbos, nos cierra este camino para que le busquemos por otra senda que Él nos ofrece y abre delante de nosotros. Pues, ¿qué más nos da si lo que buscamos y pretendemos como fin no son aquellas virtudes, aquellos propósitos, o sea, todos aquellos medios, sino solamente Dios, y a éste lo encontramos por otro camino que no nos gusta o que tal vez ni queríamos ni soñábamos? ¿Por qué nos hemos de entristecer, ni quejar, ni apurar, ni siquiera extrañarnos? ¿Cuántas veces nuestro Señor nos señala un lugar o un cargo, una obra más o menos importante, y después, cuando ya nos tiene allí, con la obra en marcha, parece que ex profeso deshace bajo mano lo que hacemos por Él, o permite, o al menos, que los demás inutilicen aquel trabajo que Él mismo ha puesto en nuestras manos? Esto ocurre con frecuencia,
Somos nosotros quienes tenemos la terquedad espiritual de buscar la voluntad divina siempre por unos mismos medios que nos parecen queridos por Dios y lo son ordinariamente, aunque no para todos los casos y momentos. Y cuando nos priva de ellos, todos son tristes quejas, lamentos y aflicciones de espíritu. ¿Y por qué esto, si son únicamente medios? Porque en la práctica convertimos muchas veces en fin muchas cosas santas y buenas, quizás precisamente porque lo son: meditación, comuniones, asistencia a la Santa Misa, ejercicios espirituales, obras de misericordia, etc. Pero cosas todas ellas que, a pesar de ser muy santas y sagradas, no tienen, en último término, otro valor que el de medios para amar y servir a Dios. Considera, pues, que llega un día en que Dios no quiere ser servido por estos medios tan sanos, sino por otros no tan buenos en sí, y te priva de aquellos por mucho tiempo o por pocos días, con una enfermedad, un resfriado o un dolor vulgar. Entonces es inútil y sobra toda queja. Aquellos días de cama o de enfermedad han de tener para ti el mismo valor que las misas, oraciones, comuniones y demás buenas obras que habrías hecho estando sano. Si lo que te proponías era no solo comulgar, oír misa, meditar, trabajar, sino cumplir la divina voluntad y amar a Dios, puedes hacer esto mucho mejor estando enfermo y con menos peligro de poner en ello tu voluntad y amor propio. La parábola propuesta por el buen Jesús, en la cual aquel Señor pagaba el mismo jornal a los que habían trabajado todo el día que a los que habían alquilado a última hora, ¿no te enseña claramente que no es solamente la cantidad o clase de trabajo lo que Dios remunera, sino que premia atendiendo más al cumplimiento de la voluntad divina, aunque sea practicando obras de menor trabajo y fatiga, o realizando trabajos menos buenos y dignos? Además, si estuvieses más atento a dar gusto a Dios y a cumplir toda su voluntad, con más desprendimiento de ti mismo y de la recompensa que justamente esperas, te causarían tanta desazón, desfallecimiento y tristezas las adversidades, y te sabrían tan mal el tener que cambiar una obra que hacías, una ocupación que tenías, por otra no tan buena y menos santa. La voluntad de Dios no siempre exige de nosotros los medios más santos o los actos y las obras mejores. Y como además esta voluntad divina se manifiesta variada hasta el infinito y sapientísimamente regida por designios inescrutables, es evidente que, sea cual fuere la forma bajo la cual se nos manifieste, no solo no nos ha de doler, sino que ni siquiera nos ha de extrañar, ya que en los planos de Dios todo está natural y divinamente ordenado para su gloria y para nuestro bien. Lo que falta es que nos penetremos bien de estas verdades, que pongamos más amor en el cumplimiento de la voluntad de Dios y que nos hagamos más indiferentes a los medios y maneras de hacerla. El amor al medio ha de ser solo en cuanto lo hemos de menester, es decir, ordenado en su uso. Haciéndolo así, sabremos dejarlo sin grave pena. Por esto decimos y repetimos que para la perfección
y santidad de que estamos tratando, se requiere una absoluta y plena abnegación. Hacer la voluntad de Dios amorosamente. Esta abnegación absoluta de nosotros mismos, esta indiferencia sobre los medios y maneras diversas que se ofrecen de hacer la voluntad de Dios, no significa un árido estoicismo que nos haga practicar la voluntad de Dios fríamente, como a quien tanto se le da. Este abandonarse enteramente en la voluntad divina no quiere decir que nos hayamos de conducir de una manera meramente pasiva. Todo lo contrario, hemos de ser activos y celosos, procurando con todas nuestras fuerzas cumplir de la mejor manera que sepamos aquella obra que Dios pone en nuestra mano, o pasar y sufrir aquella tribulación que nos envía. El que quiere hacer la voluntad de Dios amorosamente ha de hacerlo todo con aquel interés, fervor y devoción del enamorado, cuando está seguro de que da gusto al amado. Y en primer lugar, ha de pensar que el amor de Dios ha de ser el motivo principal y único, en cuanto sea posible, de entregarse a su divina voluntad. Ha de procurar asimismo sublimar este amor, olvidándose aún del premio y fruto que de él sacará. Estar verdaderamente enamorado de Dios y como verdadero enamorado, darse por muy bien pagado de poderle servir y amar a costa de cualquier sacrificio de sí mismo, aunque no hubiese otra recompensa. Ya es bastante dulce y divina esta. El enamorado, con solo ver la letra de su amada, ya sonríe y se complace, sin saber lo que contiene aquella misiva. Así es como se porta el amador enamorado de Jesús. Solo al pensar que hace la voluntad divina, siente ya en su corazón el gozo sonriente de vivir en el amor divino, aunque desconozca los acontecimientos tristes o alegres, la gloria o el martirio que esta divina voluntad le reserva en este mundo. Para él todo sonríe con aquella sonrisa amabilísima de los ángeles, que todo se lo preparan amorosamente en su camino, para que cuando pase por él lo encuentre todo a punto, tal como lo haya dispuesto Dios. Qué delicia y qué gozo encontrarlo todo fina y suavemente preparado por los ángeles, dispuesto sabiamente por Dios y enseñado y practicado por el mismo Jesús, Salvador y amigo nuestro enamorado. ¿Quién será capaz de arrebatarnos ese continuo e inefable gozo? Oh sí, hagámoslo todo con mucho amor, con todo el amor. ¿Qué importa que ciertas cosas no nos gusten si gustan a Dios y esto es lo único que queremos? No está en nuestra mano el practicar ciertos actos y sacrificios con gusto nuestro, pero sí está el hacerlo gustosamente por Dios, y así, no mirando nuestro gusto y placer, sino el gusto y placer de Dios, estaremos siempre santamente contentos y gozosos de practicar la voluntad divina en todos los actos, tanto si nos gustan y complacen, como si nos molestan y mortifican. Es propio del amor y sobre todo del amor divino hacer todas las cosas con verdadero gozo y contento espiritual.
Así es como le gusta a Dios, que hagamos las cosas, pues como dice el apóstol San Pablo, cada uno dé conforme lo ha destinado en su corazón, no de mala gana o por fuerza, pues Dios ama al que da con alegría. El amor nos ha de hacer contentos y alegres, activos y diligentes en todas las cosas, dándoles así la mejor perfección que sea posible. Hacer la voluntad de Dios pacíficamente. Hemos de cumplir todo el querer de Dios con aquella paz imperturbable, propia de quien está seguro del camino que sigue y de que nadie puede estorbarle ni dañarle, con aquella paz que no es fruto de la ausencia de luchas y tentaciones, que nunca faltan, sino resultado de una voluntad firmísima de superar todos los obstáculos y que con la gracia vence todas las dificultades. En una palabra, con aquella paz naturalmente nacida en el corazón de quien no desea otra cosa que lo que posee o lo que ocurre sea lo que fuere, pues todo lo ve claramente dispuesto por la voluntad divina, y esto es lo que busca exclusivamente. Por esto decíamos más arriba que nada nos ha de parecer extraño, pues todo es absolutamente natural y está ordenado sabiamente dentro de los planes inescrutables de la divina providencia. Ningún acontecimiento que sin culpa nuestra se nos presente nos ha de parecer triste, pues todos, absolutamente, sirven para dar gusto y complacer a Dios, lo cual es bastante para alegrarlo todo. Todo nos ha de parecer natural y amable, pues realmente todo lo es dentro de la voluntad de Dios. Esta naturalidad y esta verdadera libertad de espíritu, este vivir amablemente desligados de todo y amorosamente dispuestos a todo, solo se consigue con aquella simplicidad y sencillez evangélicas tan recomendadas por el buen Jesús y tan difíciles de sentir para quien no pone sinceramente por base de sus virtudes la verdadera humildad. Pidamos con insistencia a Jesús esta humildad y que nos haga sentir este espíritu de simplicidad y sencillez evangélicas, este candor infantil tan dulce y amable que nos propone como ejemplo. El que llega a entender este espíritu y nuestro Señor se lo da a sentir internamente, ha encontrado una fuente de exquisitas suavidades espirituales del amor. No basta abandonarse en manos de nuestro Señor, sino que es menester hacer lo que con aquella simple y sencilla confianza, que nada teme ni por nada se preocupa. Por esto es completamente opuesta a este espíritu la excesiva reflexión, aún en las cosas espirituales. Una de las sutilísimas tentaciones con que el demonio acomete ciertas almas, bien dotadas de corazón y de talento, es de hacerlas reflexionar, casi de una manera constante o siempre excesiva, sobre las mismas cosas espirituales. Ven, conciben y sienten ideas bellísimas de amor de Dios. Buscan y piensan fórmulas prácticas para realizarlos, y cuando el camino está visto y el itinerario estudiado, se encuentran sin alas para volar tan alto.
y como que gracias a Dios no se desalientan, buscan y meditan otro camino más trillado, y cuando lo tienen dispuesto, un acontecimiento inesperado, un simple obstáculo, una vulgaridad, todo lo deshace como una nube el viento. No ceden y conciben otros planes que nadie ni nada puedan estorbar, y tampoco se realizan. Entonces reflexionan sobre sí mismos, buscando la razón y echando únicamente la culpa a su mala voluntad, nunca a la flaqueza humana. Examinan si hay algo en su conciencia que les pueda hacer daño y ser causa de ello, y pueden dar gracias a Dios si de todo esto no nace un gran desfallecimiento o un mar de escrúpulos. Este temperamento se trasluce en las obras, y como que tienen talento suficiente y claro para ver lo que éstas deberían ser y cómo deberían marchar, se afanan y se desazonan buscando una perfección que, si bien cae dentro de los límites de la posibilidad humana, se sale de los límites del orden ordinario de las cosas bien hechas. Esta excesiva reflexión, continua y universal, aunque hija de la buena voluntad, no cabe dudar de ello, y practicada con buena intención, es evidente, es la destructora de que se vale el demonio. En estas personas, contra la naturalidad, la sencillez y la simplicidad evangélicas. No pongamos, pues, esta desazón o solicitud excesiva en nuestros deseos, sobre todo en el orden externo, pretendiendo una perfección que, si bien es posible, no es ordinaria. Procuremos, pues, emplear este exceso de celo en las cosas de la vida interior, en adquirir más amor de Dios, confianza, humildad, oración, abnegación. No es pretender una perfección lícita y buena, pero al fin puramente humana, o, a lo menos, mucho más natural de lo que nosotros pensamos. La perfección que comunica a las obras del espíritu interior de que hemos hablado es mucho mejor